Luego ya vuelves, te quedas en el Partido Popular del País Vasco y llega Aznar. ¿Y con Aznar qué tal? Bueno, inicialmente yo tenía una buena relación con Aznar cuando era secretario de las autonomías dentro de Alianza Popular, claro. Y yo ya estaba en el País Vasco del líder de la coalición popular. Y erais de la edad, ¿no? O sea, había ahí un grupo de gente, Javier Arenas, eso, sí. Aznar... Bueno, yo tengo es una relación razonable, no hay más. Cuando vuelve Aznar hay un momento de tensión conmigo, porque claro, yo no hicimos campaña a favor de Marcelino Oreja, pero Marcelino Oreja claro que se postulaba para ser el líder después de unas elecciones europeas, y yo fui el jefe de gabinete de aquella elección, el jefe de campaña de aquella elección europea. O sea, Marcelino Oreja quiso ser jefe del Partido Popular. Bueno, la operación que se pensaba de sus amigos era: ten un buen resultado en las elecciones europeas del año 89 y con ese buen resultado, habiendo hecho la refundación que habíamos hecho el 89 del partido, ya Partido Popular, te colocas en una posición para competir. Bueno, no fue bueno el resultado porque surgió un partido, que es el de Ruiz Mateos, que sacó 3 escaños, desbarató los planes personales. Yo creo que, en general, la providencia acierta. Yo creo que Marcelo es una persona excepcional, pero probablemente no estaba para eso. Y entonces lo que pasa es que el que viene, iba a venir Isabel Tocino, era la preferida de Manuel Fraga, pero hay un grupo de personas, Álvarez Cascos, Juan José Lucas, Federico Trillo, que van a verle a convencer de que sea Aznar. Y es nombrado Aznar. Pero eso significa que hay un primer tiempo, cuando yo me reincorporo a ser el presidente de la gestora, esta vez, otra vez, me encarga Fraga, de la gestora del Partido Popular, pero claro, Aznar al principio no está agradable conmigo, en el sentido de que yo he sido un poco rival suyo, y de hecho no me quiere hacer del comité ejecutivo del partido, y yo lo insisto, pero no por mí, sino porque yo soy el presidente del PP vasco, y un presidente del PP vasco no puede no ser miembro de la ejecutiva, en mi opinión, pero no me hace inicialmente, o sea, le tengo que enviar una carta y tengo que tener una conversación con él. Es decir, que hay una cierta tensión. La cosa es que esa tensión desaparece 2 años después, y de hecho a mí Aznar me pide todos los veranos 2 días o 3 días que vayamos a verle a donde veranea, aquí en Castellón. Es decir, que hay una relación ya de amistad hasta que llega el año 96 y me ofrece ser ministro del Interior. ¿Y cuándo, en esa época del Partido Popular del País Vasco, ya está María San Gil, ya está Loyola de Palacio, ya están María San Gil, los grandes hombres? María San Gil no existe. María San Gil era la persona que colaboraba con Gregorio Ordóñez y le mata en el año 95. Y ahí es cuando entras tú en contacto con ella. Claro, yo entonces en ese momento, cuando le matan a Gregorio Ordóñez, es el presidente Aznar el que me indica: Jaime, tienes que ser tú el candidato, ¿no? Yo no tenía miedo, pero lo que pasa es que yo sabía que, como había sido de UCD, había mucha gente de Alianza Popular que no me quería en el País Vasco, en Guipúzcoa sobre todo, y era forzar un poco. Yo era sustituto de Gregorio, y entonces me dejo convencer, me convence y soy cabeza de lista. Y entonces cuando hablo con María San Gil, y es cuando viene con su marido y me dice, su marido, claro, ¿qué quieres ahora pedirle a María? Y yo le digo: pues mira, quiero que venga conmigo en la candidatura. Y entonces es un momento de mucha tensión, lógicamente. Yo siempre cuento que iba con un paraguas y con una gabardina blanca, y que hubo un momento determinado que pensé que me va a dar con el paraguas en la cabeza, pero al final María acepta no ir de número 2, pero sí de número 4, de número 5. Suficiente para que en el momento en el que yo, pese a ganar las elecciones, que las gané, pero no obtuve el número de escaños suficientes, el número de plazas suficientes, y entre el PNV y PSOE me sacaron del ayuntamiento, no dejaron que fuese alcalde. Y entonces yo estuve de unos meses siendo de la oposición, y cuando me fui le pedí a María que fuese la portavoz, la cabeza. Y enseguida, después de matar a Gregorio, gana el Partido Popular las elecciones y ministro del Interior. Dicho coloquialmente, en aquella época eso era un marrón importante. Sí, pero vamos a ver, yo no tuve ninguna duda. Yo creo que fui el primero que sabía que iba a ser ministro, porque eso, en un momento determinado, antes de que se pacta la investidura de Aznar, en un comité político me dijo: te voy a hacer una faena, dijo otra palabra,
te voy a nombrar ministro del Interior. Y yo no tuve duda de que sí, de la misma manera que no tuve duda de decirle que no, cuando después de haber hecho toda la excursión que había hecho por el Parlamento Vasco y antes como ministro, y me ofreció 2 veces entrar en el gobierno, con 2 carteras distintas. Pero yo le dije las 2 veces que no, porque yo creía que como ministro del Interior yo tenía que aportar, porque era mi experiencia 25 años en el País Vasco. Yo conocía lo que era el nacionalismo y ETA, pero un ministro no puede ir a aprender. Entonces, cuando después de haber hecho la peripecia de estar en el ministerio, después de haber estado en el Parlamento Vasco y antes de ir al Parlamento Europeo, me dijo en 2 ocasiones que fuese ministro, que no me acuerdo de qué, pero yo dije, pero si yo no sé para ser ministro. Tú tienes que estar en política si crees que eres útil o eres eficaz. Si no, no. Ser ministro por ser ministro no es nada. Ser ministro a aprender no puede ser. Sí, mala cosa. Entonces el Ministerio del Interior, sin embargo, fue que sí. ¿Y qué tal esos años en el ministerio? Estuviste 5 años de ministro, pues tuviste que lidiar con el secuestro de José Antonio Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pues fueron 5 años apasionantes. Tuve 50 atentados, exactamente. Claro, no eran los 100 que habíamos tenido en el año 80, ¿eh? Había 100 muertos al año. Esta vez en 5 años hubo 50 y son bastantes. Pero yo tuve en ese sentido también la providencia conmigo. Desde el primer momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron muy eficaces y tuve además la suerte que hubo un conjunto de acontecimientos que me dieron un gran respaldo popular y social. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, la liberación de Ortega Lara y el conjunto de éxitos pues hizo que yo tuviese la valoración más alta con gran diferencia de todos los ministros desde el primer día hasta el último. ¿Cómo se vive cuando le dan una noticia como un atentado, cuando han matado a alguien, siendo ministro del Interior? Es un momento, pues, entiendo, durísimo. Es un momento, bueno, sobre todo es el momento cuando entras en la casa. Tocas el timbre, te ve la mujer o la viuda y al verme, no sé qué pasaba, se echaban a llorar todos. Era como el hombre del frac que iba a darle una mala noticia, ¿no? Entonces cada viuda es distinta, pero el momento más duro es el momento de ver a la viuda, ver a los hijos. Hubo una vez que no quisieron que yo saludara y me dijeron que no fuera a su casa, fue la muerte de Ernest Lluch. Cuando llegué a Barcelona me dijeron, la viuda no quiere verles, no, la familia no quiere verle. Porque yo había hecho una política que no era igual que la que predicaba Ernest Lluch, ¿no? Pero quiero decir que ese es el momento más duro. Es verdad que el momento más emocionante para mí fue cuando era ministro. Fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y en ese día, o sea, que no teníamos duda de que no podíamos negociar, entonces no tenías la angustia. Pero cuando esa noche, después de hablar con unos, con otros, que te hacen 3 propuestas, 3 mediadores, unos de buena voluntad y otros de mala voluntad, pero tú en ese sentido sabes que no puedes hacer otra cosa. Claro, cuando te quedas solo en el despacho por la noche, te entra una angustia, porque sabes que al final va a morir Miguel Ángel Blanco al día siguiente, o a los 2 días. Pero te entra una angustia personal, pero no porque tú tengas dudas, sino simplemente porque al final dices, oye, pero tu determinación o la determinación del gobierno en esta materia van a matar a una persona. No se hubiese evitado nunca la muerte de Miguel Ángel Blanco. No fue un secuestro, fue un asesinato a cámara lenta para vengarse con enorme crueldad de la liberación de Ortega Lara del 1 de julio del año 97.